Ser podcast. Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos al podcast de Un libro, una hora. En el episodio de hoy les vamos a contar Orgullo y prejuicio de Jane Austen. Jane Austen nació en 1775 en Steventon, Inglaterra, y murió en 1817. Ocupa un lugar destacado en la historia de la literatura inglesa. Interesada especialmente en la psicología de los personajes y en las relaciones humanas, cultivó el gusto por el retrato íntimo y el estudio de la vida doméstica, apoyándose en un estilo depurado y en una indudable perfección técnica. Es autora de 6 novelas: Sentido y sensibilidad, Orgullo y prejuicio, Mansfield Park, Emma, La abadía de Northanger y Persuasión. Orgullo y prejuicio, publicada en 1813, es una novela apasionante, llena de diálogos brillantes e inteligentes y de personajes inolvidables, como la protagonista, Elizabeth. Es una historia construida con detalle, con cuidado, que nos cuenta una maravillosa historia de amor, pero sobre todo nos cuenta la historia de 2 personas que se dan cuenta que se han equivocado. Vamos allá. Es una verdad reconocida por todo el mundo que un soltero dueño de una gran fortuna siente un día u otro la necesidad de una mujer. Cierto día, Mrs. Bennet le dice a su marido que Netherfield Park ha sido alquilado por un joven muy rico del norte de Inglaterra, que vino el lunes en un coche tirado por 4 caballos y quedó tan encantado que tomará posesión antes de San Miguel. Se llama Bingley, soltero y con una gran fortuna, 4 o 5 mil libras al año de renta. Un partido estupendo para sus hijas. Mrs. Bennet le pide a su marido que vaya a visitarle lo antes posible para que ella y sus hijas puedan entonces visitarle también. Los Bennet tienen 5 hijas, famosas por ser muy guapas: Jane, la mayor, Elizabeth, Kitty, Mary y Lydia, la más joven. Mr. Bennet era tan singular mezcla de suspicacia, humor sarcástico, reserva y caprichos, que 23 años de experiencia no habían bastado a su mujer para descifrar su carácter. Ella era más comprensible, de escasa inteligencia, poca instrucción y temperamento indeciso. Cuando algo la disgustaba, se imaginaba nerviosa. El objetivo de su vida era casar a sus hijas. Su diversión favorita, visitar a sus vecinos y cotillear. Mr. Bennet es uno de los primeros en visitar a Mr. Bingley, aunque espera a la tarde para decirlo y así hacer rabiar un poco a sus hijas y a su mujer. El asombro de las mujeres es tal y como él esperaba. El resto de la velada se pasa en conjeturas sobre cuándo devolverá Mr. Bingley su visita a Mr. Bennet y en determinar qué día lo invitarán a comer. Pero como Mrs. Bennet ni sus hijas lograron que su marido describiera a Mr. Bingley, se ven obligadas a aceptar los informes de segunda mano de su vecina, Lady Lucas. Era muy joven, bien parecido, extraordinariamente agradable y sobre todo tenía la intención de asistir a la próxima reunión acompañado de numerosas personas. Todo parecía a favor de ellas. Gustar del baile era el primer paso para llegar a enamorarse y por eso se concibieron muchas esperanzas en lo referente al corazón de Mr. Bingley. Si pudiera ver a una de mis hijas residiendo felizmente en Netherfield Park, decía Mrs. Bennet a su marido, y a las demás igualmente bien casadas, todos mis deseos se verían colmados. Pocos días después, Bingley devuelve la visita a Mr. Bennet y permanece unos 10 minutos con él en su biblioteca. Ha alimentado esperanzas de poder echar un vistazo a las muchachas, de cuya belleza ha oído hablar mucho, pero solo ve al padre. Las mujeres le ven a él desde una ventana alta con su traje azul y su caballo negro. Poco después se le envía una invitación para comer, pero reciben una contestación que llena a todos de angustia. Mr. Bingley se ha visto obligado a marchar a la capital. Mrs. Bennet no logra imaginar qué asuntos puede tener en la capital si acaba de llegar al condado de Hertford y teme que no se asiente jamás en Netherfield. Pero Bingley llega a tiempo al baile y entra en el salón acompañado por sus 2 hermanas, el marido de la mayor y otro joven. Bingley tenía aspecto de hombre apuesto, simpático y distinguido. Sus hermanas eran hermosas y extraordinariamente elegantes. Su cuñado, Mr. Hurst, semejaba a un caballero como cualquier otro, pero su amigo,
Mr. Darcy atrajo pronto la atención de todos por su apuesta figura, sus bellas facciones y su noble aire, y en 5 minutos se extendió la noticia de que poseía una renta de 10.000 libras al año. Los caballeros afirmaban que era un hombre encantador, las mujeres declararon que era mucho más guapo que Bingley. Durante la mitad de la velada, Mr. Darcy es contemplado con admiración, hasta que sus modales se revelan de pronto poco adecuados. Es ostensiblemente orgulloso y se considera superior a todos los presentes. Bingley entra pronto en relación con los principales concurrentes, se muestra animado y franco, baila todas las piezas y sus cualidades no hacen sino acrecentar su popularidad. Darcy, en cambio, baila solo 2 veces con las 2 hermanas de Bingley, declina ser presentado a cualquier otra dama y emplea el resto de la velada en pasearse por la sala y hablar brevemente con alguno de sus amigos. En conjunto, la velada transcurre gratamente para toda la familia. Mrs. Bennet había visto que los nuevos moradores de Netherfield admiraban a su hija mayor. Bingley había bailado con ella 2 veces y las hermanas de este la habían colmado de atenciones. Jane estaba tan satisfecha por todo eso como pudiera estarlo su madre, pero se mostraba menos excitada. La obra de Austen trata principalmente de los prejuicios y del establecimiento de nuevos juicios. Es una novela de reconocimiento entendido como el acto por el cual la mente puede volver sobre un hecho y, de ser necesario, realizar revisiones y correcciones hasta llegar a verlo como es en realidad. Como tal, se relaciona temáticamente con las obras dramáticas de reconocimiento que constituyen la tradición de la tragedia occidental, como Edipo Rey, El Rey Lear o Fedra. Si bien se ha pasado del drama a la comedia, para ajustarse a una obra que no trata de la finalidad de la muerte del individuo, sino sobre la continuidad de la vida social. Cuando Jane y Elizabeth se quedan solas, Jane expresa a su hermana lo mucho que admira a Bingley. Dice que es como un joven debe ser, sentimental, perspicaz, con buen humor, de finos modales, desenvuelto y con una exquisita educación. Elizabeth dice a Jane que ella es 5 veces más guapa que todas las mujeres que estaban en el salón, así que no le extraña que Bingley la sacara a bailar 2 veces. Para Elizabeth, Jane es demasiado modesta y demasiado buena, nunca ve defectos ni habla mal de nadie. A Jane también le han encantado las hermanas de Bingley, a pesar de que Elizabeth cree que sus modales no son como los del hermano. Elizabeth escuchaba en silencio, pero no parecía convencida. La conducta de aquellas muchachas en la reunión no había sido particularmente agradable, y puesto que su temperamento era menos flexible que el de su hermana y su juicio sobre las personas más severo, se encontraba poco dispuesta a la aprobación. Eran, en efecto, mujeres muy distinguidas, no les faltaba buen humor cuando se las complacía, ni dejaban de resultar agradables cuando lo deseaban, pero parecían arrogantes y vanas. De una respetable familia del norte, la fortuna de los Bingley se ha logrado por medio del comercio. El hijo, Bingley, ha heredado unas 100.000 libras. Darcy y él son de carácter muy distinto, pero los une una firme amistad. Darcy admira a Bingley debido a su franqueza, a su sencillez y su temperamento tranquilo. Bingley, a su vez, confía en Darcy y siempre tiene en cuenta sus opiniones. Darcy es más inteligente, pero Bingley inspira confianza. Darcy ofende, en cambio, constantemente con su extraña manera de ser. A Bingley le parece que Jane es una chica encantadora y como la hermana mayor y su marido corroboran esta idea, Bingley se siente autorizado a pensar en ella a sus anchas. A poca distancia de Longbourn habitaba una familia con la que las Bennet mantenían una íntima amistad. Sir William Lucas había sido en tiempos comerciante en Meryton, donde consiguió reunir cierta fortuna y ser nombrado caballero a causa de un célebre discurso dirigido al rey cuando estaba al frente del ayuntamiento. ¿Acaso esa distinción hizo que se sintiera demasiado importante? Lady Lucas era una mujer de buen corazón, aunque no lo bastante inteligente para ser la vecina que necesitaba Mrs. Bennet. Tenía varias hijas. La mayor, muchacha sensible e inteligente, de unos 27 años, era la mejor amiga de Elizabeth. Las Lucas y las Bennet se reúnen para hablar del pasado baile. Elizabeth cuenta que escuchó una conversación entre Darcy y Bingley en la que Bingley le decía a su amigo que bailase con Elizabeth.
Darcy, volviéndose, contempló por un instante a Elizabeth, hasta que ésta sorprendió su mirada. Apartó entonces la vista y dijo fríamente que no era lo suficientemente hermosa para tentarle y que no estaba de humor para conceder importancia a muchachas que desdeñaban los otros hombres. Mientras Darcy abandonaba el salón, Elizabeth lo contempló alejarse, alentando hacia él sentimientos que distaban de ser cordiales. Sin embargo, le cuenta a sus amigas lo ocurrido con mucho ingenio, porque Elizabeth es jovial y graciosa, y le divierten las actitudes ridículas. Poco tiempo después, las hermanas de Bingley acuden a visitar a los Bennet. Los agradables modales de Jane cautivaron pronto a Mrs. Hart y a Miss Bingley, y aunque ambas encontraban insoportable a la madre y a las hermanas menores, indignas de hablar con ellas, expresaron a las dos mayores su deseo de conocerse mejor. Jane recibió encantada aquellas atenciones, pero Elizabeth observaba un fondo de arrogancia en aquellas mujeres, por lo que seguía sin encontrarlas simpáticas. La preferencia de Bingley por Jane va en camino de convertirse en amor. Pero Jane es muy discreta y oculta sus sentimientos bajo una jovialidad que, en opinión de Charlotte Lucas, es perjudicial porque si una mujer se obstina en ocultar sus sentimientos al hombre que ama, puede perder la oportunidad de conservarlo. Y cree que a Bingley le gusta Jane, pero puede que la cosa no pase de ahí si ella no lo ayuda. Cree que Jane debe aprovechar cada momento para atraer su atención y cuando esté segura de él, ya tendrá ocasión de enamorarse. Pero Jane no sabe obrar con premeditación. Ocupada únicamente en observar las atenciones de Bingley hacia su hermana, Elizabeth estaba lejos de sospechar que ella misma había llegado a ser objeto de cierto interés a los ojos del amigo de aquel. Darcy, al principio, apenas le había concedido el ser bonita. La había visto en el baile sin admirarla y cuando se encontraron de nuevo solo la miró con la intención de criticarla. Pero en cuanto se hubo percatado, y así se lo comunicó a sus amigos, de que poseía agradables facciones, comenzó a tenerla por inteligente como pocas, lo cual se manifestaba en la expresión de sus ojos negros. Darcy se ve obligado a reconocer que Elizabeth es esbelta y proporcionada, y le gusta su gracia y su desenvoltura. Ella ignora todo esto. A sus ojos, él solo es un hombre antipático que no la ha juzgado lo bastante hermosa para bailar con él. Darcy comienza a desear conocerla mejor y se empieza a fijar en el modo en que conversa con los demás. De eso sí que se da cuenta Elizabeth. En una gran fiesta en casa de Sir William Lucas, cuando algunos oficiales empiezan a bailar en un extremo del salón, Darcy está al lado de Elizabeth y el anfitrión les presenta y sugiere que bailen juntos, tomando la mano de la joven para unirla a la de Darcy. Darcy, sorprendido, no dio muestras de rechazarla, pero ella se volvió de pronto y dijo con cierta aspereza a Sir William: «La verdad, señor, es que no tenía la menor intención de bailar. Le suplico que no imagine que he venido aquí a buscar pareja». Darcy, con grave cortesía, rogó que le concediera el honor de bailar con él, pero fue inútil. Elizabeth había tomado una decisión y ni los ruegos de Sir William la hicieron desistir. Cuando la hermana pequeña de Bingley le pregunta después a Darcy si se está aburriendo, Darcy le contesta que no, que solo está pensando en la belleza de Elizabeth Bennet. Miss Bingley se queda sorprendida y le dice que si se lo toma en serio, tendrá una suegra encantadora que estará siempre metida en su casa en Pemberley. Darcy la escucha con absoluta indiferencia. Jane Austen se muestra particularmente desconfiada de la inmediatez de la atracción sexual. ¿Qué es el amor según la novela? En primer lugar, observamos que si la sociedad de Jane Austen minimiza la dimensión corporal, también hace otro tanto con la posibilidad de una dimensión trascendental. A ella le interesa la conducta, pero casi nunca la experiencia religiosa. Su sociedad es secular y materialista. En una sociedad como esta, la necesidad de casarse es muy real, y al poner la prudencia por delante de la pasión, los personajes como Charlotte hacen lo que la realidad económica de su sociedad les obliga a hacer. La pasión como tal apenas se diferencia de la locura en la novela. Poco después, Jane recibe una carta que viene de Netherfield y que aguarda contestación. Es de Caroline Bingley. Invita a Jane a comer con ella y le dice que su hermano y sus amigos han salido a comer con los oficiales. El coche de los Bennet no está disponible, así que Jane tiene que ir a caballo. Nada más salir, empieza a llover. A la mañana siguiente, Elizabeth recibe una carta de Jane en la que le dice que se encuentra mal y que se va a quedar en Netherfield hasta que mejore.
Elizabeth decide ir a ver a su hermana, aun sin tener coche, y como no monta a caballo, su único recurso es ir andando. Son 3 millas, atravesando campo tras campo, saltando vallas y lodazales con impaciencia. Llega fatigada, con las medias mojadas y el rostro encendido por el ejercicio. La recibieron en la sala de almorzar, donde se hallaban todas menos Jane, y donde su aparición sorprendió a los presentes. Que hubiera caminado 3 millas a hora tan temprana, con tiempo tan húmedo y sola, era casi increíble para Mrs. Hart y Miss Bingley, y Elizabeth advirtió que la menospreciaban por ello. Fue, no obstante, recibida por todos con mucha cortesía, y en los modales de Bingley percibió algo más que galantería. Había buen humor y amabilidad. Darcy habló poco y Mr. Hart permaneció en silencio. El primero oscilaba entre admirar sus mejillas encendidas y dudar de que el motivo de aquel viaje justificara que viniese sola desde tan lejos. Jane solo tiene un resfriado, pero se encuentra fatal, así que Elizabeth decide quedarse también en Netherfield. No se mueve de la cabecera de la cama de Jane. Todos la critican por la forma en que ha llegado sucia y despeinada. Todos menos Darcy, que opina que el ejercicio ha vuelto sus ojos más brillantes, y menos Bingley, que dice que eso demuestra lo que quiera a su hermana. Durante los días que permanece allí, Elizabeth tiene la oportunidad de hablar de muchas cosas con Darcy y con los demás durante las comidas, porque el resto del tiempo Elizabeth está leyendo en la habitación de Jane. Darcy opina que la mujer perfecta debe ser una mujer inteligente y que lea mucho, y hablan de la magnífica biblioteca que Darcy tiene en su casa. Sin embargo, no por eso Elizabeth se siente más cerca de Darcy, porque todo lo interpreta como un signo de superioridad. Como Jane no mejora, su madre y sus hermanas pequeñas van a verla. La forma de hablar sin parar de Mrs. Bennet y las cosas que dice la ponen constantemente en evidencia. Mrs. Bennet y sus hijas se marcharon, y Elizabeth volvió al instante al lado de su hermana, dejando su conducta y la de su familia sujetas a las observaciones de las damas de Netherfield y de Darcy, quien, sin embargo, no se unió a las censuras relativas a ella, a pesar de los chistes que hizo Miss Bingley acerca de sus ojos, por demás bellos. Darcy jamás se había sentido tan fascinado por una mujer. Creía de veras que, a no ser por la inferioridad de la familia de ella, él corría cierto riesgo. Miss Bingley vio o sospechó lo bastante para ponerse celosa, y su gran ansiedad por el restablecimiento de su querida amiga Jane aumentó de pronto con el deseo de desembarazarse de Elizabeth. Después de comer, Elizabeth sale al fin de su habitación y baja al salón, donde sus amigas le dan la bienvenida con grandes demostraciones de alegría. Elizabeth nunca las ha visto tan agradables como entonces, durante la hora que transcurre hasta que entran los caballeros, porque entonces Jane deja de ser el centro de atención. Bingley la saluda con efusión y calor, se sienta al lado de ella y prácticamente no habla ya con nadie más. Los demás, sin embargo, inician una conversación que termina girando alrededor de Darcy. Las hermanas de Bingley le preguntan directamente a Elizabeth qué piensa de Darcy. Estoy convencida de que Mr. Darcy no tiene defecto alguno. Él mismo lo reconoce con absoluta sinceridad. No he tenido semejante pretensión. Poseo bastantes defectos, pero creo que no proceden de mi entendimiento. Mi temperamento, acaso, podría definirse de suspicaz. Cuando alguien pierde mi estima, la pierde para siempre. Ese sí que es un defecto. El resentimiento implacable es una verdadera sombra del carácter, y su defecto es la propensión a odiar a la gente. Y el de usted, el de obstinarse en no entender a los demás. Darcy comienza a advertir el peligro que supone prestar demasiada atención a Elizabeth. De acuerdo con su hermana, Elizabeth escribe a la mañana siguiente a su madre suplicándole que les envíe el coche aquel mismo día. Bingley le pide que se quede, pero Jane es muy terca. En cuanto a Darcy, acoge con satisfacción la noticia de la partida, pues Elizabeth le atrae más de lo que desea. Apenas le dirige 10 palabras en todo el día y aunque pasan más de media hora solos en la biblioteca, se dedica a su libro y ni siquiera la mira. Su madre no la recibió con excesivo entusiasmo. Mrs. Bennet manifestó asombro por su llegada y afirmó que hacían muy mal en ocasionarle semejante disgusto, dando por seguro que Jane volvería a pillar un resfriado. Pero su padre, aunque muy lacónico en sus expresiones de alegría, en realidad quedó muy satisfecho de verlas.
Pocos días después, Mr. Bennet anuncia que van a tener la visita de un primo, un pariente lejano al que ni siquiera conoce, pero que es el heredero de Longbourn, ya que Mr. Bennet no tiene herederos varones. Este hombre, Mr. Collins, es el protegido de Lady Catherine de Bourgh, que le ha promovido para la rectoría de su parroquia. Mr. Collins llega puntual a la hora anunciada y es recibido con gran cortesía por toda la familia. Es un joven alto, de mirada melancólica, de 25 años, de modales muy ceremoniosos. Felicita enseguida a Mrs. Bennet por tener hijas tan hermosas, añadiendo que no duda que las verá bien casadas a todas a su debido tiempo. Collins no para de hablar durante toda la comida, y es ridículo. Mr. Bennet lo escucha con perverso gozo, conservando la más absoluta compostura, salvo alguna mirada de complicidad con Elizabeth de vez en cuando. Disfrutando ahora de una buena casa y suficientes ingresos, pretendía casarse y al buscar reconciliarse con la familia de Longbourn tenía el propósito de elegir esposa. Pensaba decidirse por una de las hijas si las encontraba tan bellas y agradables como todo el mundo afirmaba. Tal era su plan de reparación y compensación por tener que heredar el patrimonio de su padre, plan que juzgaba excelente, al tiempo que en extremo generoso y desinteresado por su parte. Primero piensa en Jane, pero a la mañana siguiente cambia de opinión al saber de labios de Mrs. Bennet que probablemente se comprometerá en breve, y elige a Elizabeth. Todos se organizan para salir a dar un paseo. La atención de todas las jóvenes se fija pronto en un caballero a quien no conocen, de distinguido aspecto, que pasea al otro lado de la calle con un oficial que sí que conocen. El oficial les presenta a su amigo, Mr. Wickham, que ha aceptado un destino en su regimiento. A la presentación le sigue una conversación en la que Wickham manifiesta la más completa soltura. Todo el grupo sigue de pie cuando aparecen Darcy y Bingley. Al distinguir a las señoritas, los dos caballeros se dirigen hacia ellas. Bingley se centra en Jane, mientras que Darcy no mira a Elizabeth a los ojos, cuando de pronto llama su atención la presencia del forastero. Elizabeth, que estaba pendiente de los gestos de Darcy, quedó asombrada del modo en que ambos hombres se miraban. Los dos cambiaron de color, tornándose uno pálido y otro rojo. Wickham, tras un instante, se llevó la mano al sombrero, saludo que Darcy se dignó devolver. ¿Qué podía significar eso? Era imposible imaginarlo, también ignorarlo por demasiado tiempo. Un momento después, Bingley, que no pareció enterarse de lo ocurrido, se despidió y siguió adelante con su amigo. Poco después vuelven a verse con Wickham en casa de Mrs. Phillip, tía de las hermanas Bennet. Wickham es el hombre dichoso hacia quien todos los ojos femeninos se vuelven, y Elizabeth es la feliz mujer junto a la cual se sienta. Ante rivales como Wickham y los otros oficiales, Collins parece hundirse en la insignificancia. Enseguida, Elizabeth pregunta a Wickham sobre Darcy y su extraño encuentro, aclarando que ella considera que es un hombre muy desagradable. Y Wickham le dice que nadie mejor que él para hablarle de Darcy, porque le conoce muy bien, y le cuenta que prácticamente se criaron juntos y que el padre de Darcy le legó la primera vacante del mejor beneficio eclesiástico que hubiese en sus dominios. Pero cuando el padre de Darcy murió, su hijo, basándose en un defecto de forma de la herencia, no quiso dárselo y dejó a Wickham prácticamente en la calle, y por eso entró en el ejército. Wickham dice que en casi todas las acciones de Darcy se revela el orgullo y que el orgullo ha sido siempre su mejor amigo. Y luego le dice que Lady Catherine de Bourgh es la tía de Darcy. Al día siguiente, Elizabeth refirió a Jane su conversación con Wickham. Jane la escuchó con asombro e interés. No acertaba a creer que Darcy mereciese tan poca estimación de parte de Wickham, y no obstante, no dudaba de la veracidad de un joven de tan estimable aspecto. Las dos fueron sorprendidas en el jardín, donde conversaban por la llegada de algunas de las personas de quienes hablaban, Bingley y sus hermanas. Venían a invitarlas personalmente al baile de Netherfield, tan esperado desde hacía tiempo y que se había fijado para el martes siguiente. Wickham no acude al baile y Darcy, de forma sorprendente, le pide un baile a Elizabeth, y ella acepta. Primero no hablan, pero luego Elizabeth se pone a hablar. Darcy le pregunta si suele hablar cuando baila, a lo que Elizabeth contesta que ha comprobado que sus temperamentos se parecen. Ambos son insociables, taciturnos, enemigos de hablar a menos que esperen decir algo que deje boquiabierto a quien escucha. Y no puede evitar preguntarle por Wickham. El efecto es inmediato. Una expresión de arrogancia ensombrece las facciones de Darcy, pero no dice una palabra. Y cuando habla,
es para decir que a Wickham no le resulta difícil hacer amigos. Lo que es menos capaz es de conservarlos. Recuerdo haberle oído decir en una ocasión que usted casi nunca perdonaba, que su resentimiento era implacable. Supongo, pues, que será muy cauto respecto de lo que pueda provocarlo. Lo soy. ¿Y nunca permite que algún prejuicio lo ciegue? Creo que no. Los que jamás cambian de opinión deben asegurarse de juzgar bien al principio. Terminado el baile, se separan en silencio, disgustados ambos, aunque no en igual grado, porque en el pecho de Darcy anida un poderoso sentimiento hacia ella. Tras el baile llega el momento de las canciones y Mary, la hermana de Elizabeth, se empeña en cantar hasta que es su padre el que le pide que deje de hacerlo. Luego habla Collins como si hiciera un discurso y al final la que interviene es Mrs. Bennet. A Elizabeth le parece que si hubieran contratado a todos los de su familia para ponerse en evidencia cuanto les fuera posible durante la velada, no habría podido desempeñar sus papeles con más ingenio y mejor resultado. Al día siguiente tuvo lugar en Longbourn una nueva escena. Collins se declaró formalmente. Tras decidir hacerlo sin pérdida de tiempo, puesto que su permiso se extendía solo hasta el sábado siguiente y puesto que no abrigaba sentimientos de desconfianza, se puso a ello con toda la circunspección que él suponía había de contribuir al feliz éxito de su empresa. Cuando pide matrimonio a Elizabeth, casi la hace reír con su discurso tan formal, pero él sigue a lo suyo. Agradece el cumplido que le hace, pero Elizabeth le rechaza. Collins cree que las jóvenes tienen la costumbre de rechazar proposiciones que en secreto piensan aceptar más tarde, y por eso sigue insistiendo. Elizabeth le dice que le parecen inexplicables sus esperanzas. Le asegura que ella no es de esas mujeres, si es que existen, y se pone de pie para abandonar la estancia. Pero Collins sigue insistiendo. Mrs. Bennet le pide a su hija que entre en razón o dejará de hablarla para siempre, y pide ayuda a Mr. Bennet, que llama a Elizabeth a la biblioteca. Una triste alternativa se te ofrece, Elizabeth. Desde este día tienes que ser extraña a uno de tus padres. Tu madre no quiere volver a hablarte si no te casas con Collins, y yo no quiero volver a verte si te casas con él. Las discusiones originadas por el ofrecimiento de Collins llegan rápidamente a su fin, y Elizabeth ya solo tiene que soportar alguna que otra alusión desagradable por parte de su madre. Collins no se muestra triste o turbado, ni rehúye su compañía. Transfiere sus asiduas atenciones a Charlotte Lucas. Para Jane Austen eran las cualidades individualizadoras que diferenciaban de forma clara incluso a dos hermanas las que despertaban mayor interés. Elizabeth no es un estereotipo, sino que posee esa energía independiente que suele alterar la disposición a tipificar. Quiere reconocimiento por lo que es y no por lo que pueda representar. Elizabeth tiene la fortuna de atraer la exigente mirada de Darcy, pues es el único personaje masculino de la novela capaz de estar a la altura de todas las cualidades de ella. Así, es justo que también ella descubra todas las cualidades de Darcy. Poco después, Jane recibe una carta de Netherfield que le cambia la cara. Es de Caroline Bingley y le dice que todos se van a la capital, sin intención de regresar. Y luego le cuenta que su hermano está deseando ver a la hermana de Darcy, que no tiene rival en belleza, elegancia y finura, y que ellas abrigan la esperanza de que algún día se convierta en su hermana. Jane no entiende nada. Elizabeth cree que la hermana de Bingley ve que su hermano está enamorado de Jane y quiere que se case con la hermana de Darcy. Debes creerme, insistió. Nadie que os haya visto juntos puede dudar de su afecto. Miss Bingley no es tan necia. Si hubiera advertido en Mr. Darcy la mitad de ese afecto hacia ella, habría encargado su vestido de boda. Pero el caso es el siguiente. Para ellos no somos lo bastante ricas ni distinguidas. Y si ella está tan ansiosa de ver a su hermano casado con Miss Darcy, se debe a que si ese matrimonio tiene lugar, a ella le resultará mucho más fácil pescar a Mr. Darcy. Collins pide matrimonio a Charlotte Lucas y ella acepta, solo por el puro deseo de casarse. Sir Williams y Lady Lucas dan su aprobación de inmediato y con gran alegría. La situación de Collins hace de él un partido muy apetecible para Charlotte. Las posibilidades de que Collins se imaginara enamorado de su amiga se le habían ocurrido a Elizabeth un par de días antes, pero que Charlotte lo animara le parecía tan lejos de lo posible que su asombro fue tan grande que sobrepasó los límites del decoro. La compañía de Wickham sirvió para mitigar la tristeza en que los últimos desgraciados sucesos habían sumido a varios miembros de la familia de Longbourn.
Lo veían a menudo y a sus otras cualidades añadió en esta ocasión la de una absoluta franqueza. Todo lo que Elizabeth había oído, sus quejas contra Darcy y lo mucho que había sufrido a causa de él, era ahora conocido por todos y discutido en público, y todo el mundo se complacía de haberlo odiado ya antes de conocer esos detalles. El lunes siguiente, Mrs. Bennet tiene el placer de recibir a su hermano, Mr. Gardiner, y a su esposa, que vienen a pasar la Navidad. Mrs. Gardiner es una mujer culta, amable y la tía favorita de sus sobrinas, en especial de Jane y Elizabeth. En cuanto se entera de las últimas noticias, propone a Jane que se vaya con ella una temporada a Londres, diciéndole que un cambio de aires le vendrá bien, y a Jane le parece buena idea. En realidad, solo piensa en la posibilidad de encontrarse con Bingley. La boda entre Collins y Charlotte Lucas se celebra y la novia y el novio se marchan a Kent. Elizabeth tiene muy pronto noticias de su amiga y su correspondencia es tan regular y frecuente como siempre. Jane también escribe a su hermana. Lleva una semana en la capital sin ver a Caroline Bingley ni oír hablar de ella. Jane supone que quizá la carta que le ha escrito se ha extraviado. En cuanto a Wickham, el aparente interés que parecía tener por Elizabeth ha desaparecido y ahora admira a otra. En marzo, Elizabeth decide aceptar la invitación de Charlotte y va a visitar a la pareja. Nada más llegar, Collins le cuenta a Elizabeth que conocerá a Lady Catherine de Bourgh el domingo próximo en la iglesia. Y tras el encuentro, todos son invitados a comer. La satisfacción de Collins por la invitación fue completa. El poder mostrar la amabilidad de su protectora ante sus admirados visitantes y hacerles ver su cortesía para con él y su esposa eran las cosas que más anhelaba. Todo ese día y la mañana siguiente apenas se habló de otra cosa que de la visita a Rosing. Y el encuentro es extraño porque Lady Catherine de Bourgh es una mujer acostumbrada a dar lecciones a todo el mundo y a que todo el mundo le dé la razón, y encuentra que Elizabeth da sus opiniones de modo muy resuelto para ser tan joven. Y cuando Lady Catherine le pregunta su edad, Elizabeth le dice que con 3 hermanas menores y ya crecidas no esperará que lo confiese. Lady Catherine se queda asombrada de no recibir una respuesta directa y Elizabeth sospecha que es la primera criatura que se ha atrevido a replicar adecuadamente una impertinencia de tan aristocrática persona. La primera quincena transcurre tranquila. Se acerca la Pascua. Elizabeth había oído poco después de su llegada que se esperaba a Darcy en pocas semanas, y aunque hubiese preferido la llegada de cualquier otro de sus conocidos, era cierto que el arribo de aquel podía prestar alguna relativa variedad a las veladas en Rosing, y ella se divertiría observando hasta qué punto serían ineficaces las intrigas de Miss Bingley y la actitud de Darcy para con su prima. Era evidente que Lady Catherine lo tenía destinado a su hija, pues siempre hablaba de la llegada de él en términos de admiración. Darcy lleva con él al coronel Fitzwilliam. Collins va a saludarle y, para gran sorpresa de toda la casa, cuando Collins regresa, ambos caballeros lo acompañan. El aspecto de Darcy no ha cambiado. Saluda a Charlotte con su habitual reserva y, cualesquiera que sean sus sentimientos hacia Elizabeth, la saluda con tranquila compostura. Ella se limita a devolverle el saludo sin decir palabra. El día de Pascua todos son invitados a Rosing. La velada transcurre tranquila, aunque Elizabeth y Darcy tienen una conversación en la que vuelve a haber tirantez, pero sobre todo por parte de ella. A la mañana siguiente, cuando Elizabeth está sola escribiendo a Jane, suena la campanilla de la puerta. Cuando Elizabeth abre, ve con sorpresa que es Darcy. Viene solo. Ambos se sientan y cuando parece que van a quedarse en silencio, Elizabeth le pregunta por Bingley, pero no le saca ninguna información interesante. Darcy le pregunta, eso sí, por la distancia a la que le gustaría vivir de casa de sus padres. ¿Qué puede significar eso?, preguntó Charlotte en cuanto se fue. Querida Elisa, debe de estar enamorado de ti, pues de otra manera nunca nos habría visitado con esa familiaridad. Pero cuando Elizabeth habló del silencio que él había guardado, las sospechas de Charlotte parecieron sin fundamento, y tras desechar varias conjeturas, supusieron que su visita se debía a la dificultad de encontrar algo mejor que hacer, lo cual parecía lo más probable, dada la estación. En una sociedad estratificada como la que Jane Austen dibuja, hay restricciones invisibles, límites y abismos que una persona respetuosa no se atreverá a cruzar. Algunos miembros de la aristocracia terrateniente hacen comentarios malintencionados sobre los comerciantes. Una de las cosas que Darcy tiene que hacer
es aprender a valorar el mérito de personas como los Gardiner. El absurdo y vergonzoso servilismo de Mr. Collins es un ejemplo extremo de la clase de mentalidad, o más bien de la ausencia de sentido, que tal sociedad puede exigir como requisito para pertenecer a ella. Sin duda es relevante si Elizabeth puede formar parte de esa sociedad. ¿Puede Darcy cruzar el espacio que a los ojos de la sociedad existe entre Elizabeth y él? Darcy va a menudo a la abadía. Permanece sentado 10 minutos sin abrir la boca y cuando habla, más bien parece hacerlo por necesidad que por gusto. Charlotte no sabe qué hacer con él. Le dice a Elizabeth que está interesado en ella, pero Elizabeth siempre se ríe al escucharla. En sus paseos por el parque, Elizabeth también se encuentra más de una vez inesperadamente con Darcy. Pocos días después, con quien se encuentra es con el coronel Fitzwilliam. Hablan un poco de todo y terminan hablando de Bingley y de cómo Darcy se preocupa por él y le cuida. Y le cuenta que Darcy le ha contado que libró hace poco a un amigo de cierto casamiento muy imprudente. El coronel Fitzwilliam cree que se refería a Bingley. Elizabeth guarda silencio con el corazón henchido de indignación hasta que vuelve a casa. Objeciones contra Jane, se decía a sí misma. Contra ella, que es toda amabilidad y ternura. Es inteligente, talentosa y educada. Posee modales cautivadores. Nada malo puede decirse de mi padre, quien, a pesar de sus rarezas, posee aptitudes que no desdeñaría el propio Darcy y una respetabilidad que éste acaso nunca alcance. La agitación y las lágrimas que tales reflexiones causaron en ella le produjeron jaqueca, y aumentó tanto esta por la tarde que, sumada a su resolución de no ver a Darcy, la indujo a no acompañar a sus primos a Rosings, donde estaban invitados a tomar el té. De pronto suena la campanilla de la puerta principal. Espantada, comprueba que es Darcy, que toma asiento por unos momentos y luego se pasea por la estancia. Elizabeth está sorprendida, pero no pronuncia palabra. Tras un silencio de varios minutos, Darcy se acerca a ella con visible agitación. He luchado en vano. Ya no quiero hacerlo. Me resulta imposible contener mis sentimientos. Permítame usted que le manifieste cuán ardientemente la admiro y la amo. El asombro de Elizabeth es mayúsculo. Se ruboriza y boquiabierta permanece en silencio. Darcy sigue declarando lo que siente desde hace tiempo por ella, pero, además de los sentimientos del corazón, no es menos elocuente en el tema de la ternura que en el del orgullo. A pesar de la profunda aversión que Elizabeth siente hacia él, no puede ser insensible a aquellas manifestaciones de afecto, y aunque sus intenciones no varían ni por un instante, le entristece pensar en lo mucho que lo ha hecho sufrir. Y luego su compasión se convierte en ira. Él concluye asegurándole la firmeza de sus sentimientos, que no ha podido vencer a pesar de sus esfuerzos. Ella percibe que Darcy no pone en duda una contestación favorable. En casos como este creo que es costumbre agradecer los sentimientos expresados, aun en el caso de que sean rechazados. Es natural, pues, sentirse obligada, y si yo pudiera experimentar algún sentimiento de gratitud, le daría a usted las gracias. Pero no puedo. Nunca he deseado su consideración, y usted lo ha reconocido sin querer. Lamento causarle algún pesar, y espero que este no dure mucho. Los sentimientos que, según usted, le han impedido durante largo tiempo expresar su afecto hacia mí, lograrán sin gran dificultad dominar ese pesar después de esta explicación. Darcy, que está apoyado en la mesa, mirándola fijamente a los ojos, parece recibir sus palabras con sorpresa. Palidece de ira y pregunta la razón de ser rechazado de forma tan poco cortés. Y entonces Elizabeth le dice que no puede aceptar a un hombre que ha sido la causa de que su querida hermana haya visto destruida para siempre su felicidad. Darcy cambia de color. No he de negar que hice cuanto estuvo en mi mano para separar a mi amigo de su hermana, Elizabeth, ni que celebro el haberlo logrado. He sido mejor con él que conmigo mismo. Entonces Elizabeth le dice que ya sabía cómo era, porque Wickham se lo contó, y le contó lo que hizo, y le dice que considera sus modales propios de una persona arrogante y vanidosa, y que su desdén egoísta a los sentimientos ajenos hacen que sea el último hombre del mundo con quien podría casarse. Darcy le dice que comprende perfectamente sus sentimientos y se avergüenza de los suyos, le pide disculpas y abandona con rapidez la casa. Elizabeth se sienta y llora durante media hora. Su asombro crece al recordar lo sucedido. A la mañana siguiente sigue igual, no consigue pensar en otra cosa. Sale a dar un paseo y de pronto ve venir a Darcy hacia ella.
le entrega una carta y se va. En la carta, Darcy le explica larga y detalladamente que nunca vio que Jane amara a Bingley y que él quiere mucho a su amigo y teme que puedan engañarle o que sufra, y que por eso le recomendó no casarse con una mujer que no le amaba. Y luego le cuenta, también con detalle, quién es Wickham de verdad y lo tramposo y mentiroso que es, y cómo quiso aprovecharse de su padre y de él. Si Elizabeth no esperaba cuando Darcy le dio la carta que en éstas se renovaran los ofrecimientos amorosos, tampoco podía figurarse cuál era su contenido. Es de suponer la avidez con que la leyó y los sentimientos encontrados que produjo en ella. Con una gran dosis de prejuicio hacia cuanto pudiera decir, empezó a leer la relación de lo ocurrido en Netherfield. Profundamente turbada, echa a andar y luego vuelve a leer la carta entera. Empieza a recordar cosas que le ha dicho Wickham y se siente cada vez más avergonzada de sí misma. Ha estado ciega, ha sido parcial, absurda y se ha dejado dominar por los prejuicios. Se da cuenta de que ha obrado con bajeza a ella, que se cree tan inteligente, por vanidad. Hasta ese momento no ha logrado conocerse a sí misma. Al llegar a casa se esfuerza por parecer alegre. Enseguida le comunican que el coronel Fitzwilliam y Darcy se han marchado de Rosing. Elizabeth casi se aprende la carta de Darcy de memoria. Ha sido injusta con él, pero ni por un instante se arrepiente de su rechazo, ni tiene el menor deseo de volver a verlo. Regresa a su casa y con sus hermanas viaja a Londres para ver a Jane. Le cuenta a Jane parte de la carta a la que se refiere a Wickham. Varios días después, la tía de Elizabeth le propone ir a visitar Pemberley. Elizabeth está harta de contemplar grandes palacios, pero su tía le dice que además Pemberley tiene uno de los mejores bosques de la comarca. Pemberley pertenece a Darcy. Visitan la casa y todos los criados le hablan maravillas de su amo, pero de una forma muy sincera y sentida. Luego, Elizabeth ve un retrato de Darcy que le emociona de una forma extraña. Una vez visto cuanto de la casa se abre al público, se van. Cuando se encaminaban cruzando el prado hacia el arroyo, Elizabeth se volvió para mirar de nuevo la casa. Su tío y su tía se detuvieron también, y mientras aquel hacía conjeturas sobre la época de construcción del edificio, el propietario del mismo se acercaba deprisa hacia ellos desde el camino que por detrás conducía a las caballerizas. Estaban a menos de 20 yardas, y tan repentina fue su aparición que resultó imposible impedir que los viera. Los ojos de Elizabeth y de Darcy se encontraron al instante, y los rostros de ambos se ruborizaron. Pasean con él, y Darcy está amable, atento, educado. Elizabeth está asombrada y se pregunta por qué está tan cambiado. Duda que sea por ella. Se pregunta si sus reproches pueden producir un cambio así, y se dice que es imposible que aún la ame. Darcy le dice que al día siguiente vienen Bingley y las hermanas, y añade que también viene su hermana y que le gustaría mucho que Elizabeth la conociese. La sorpresa de Elizabeth es enorme. Siguen paseando en silencio, sumidos ambos en sus pensamientos. Elizabeth no está tranquila, pero se siente halagada y complacida. Cuando se suben a los coches, los tíos comentan a Elizabeth la buena impresión que les ha causado Darcy. Resulta sencillo captar la trascendencia que tuvo para la sociedad de su época, pues durante la década en la que Napoleón estaba actuando en Europa y transformándola, Jane Austen compuso una obra en la que los hechos giran en torno a un hombre que cambia sus modales y una joven su mentalidad. La novela ofrece una visión general de una pequeña parte de la sociedad que vive atrapada en un presente casi eterno, en el que son muy pocos los cambios que pueden producirse. Todo lleva a la consecución de enlaces matrimoniales satisfactorios, que es el modo en que una sociedad asegura su continuidad y minimiza la posibilidad de que se produzca el más mínimo cambio violento. En un mundo así, un cambio de mentalidad, un acto mediante el cual la conciencia demuestra cierta independencia, puede sin duda resultar un acontecimiento bastante trascendental. Pero al día siguiente Elizabeth recibe 2 cartas de Jane en la que le cuenta algo terrible que ha sucedido en su familia y que la obliga a volver a toda prisa. Su hermana pequeña, Lydia, se ha fugado con un militar y nadie sabe dónde están. El militar es Wickham. Todo el mundo se pone en marcha. Dicen que se han ido a Escocia, pero sospechan que están en Londres. Mr. Bennet se desplaza a Londres a buscarles, acompañado por sus cuñados. Al final les localizan. Parece que han decidido casarse.
El honor de Lydia y de toda la familia está en entredicho. Ha habido una negociación con Wickham y alguien ha pagado sus deudas y le ha asignado un dinero que le permitirá vivir decentemente. Mr. Bennet cree que ha sido su cuñado, Mr. Gardiner. Wickham ha ingresado en un cuerpo del ejército y ha sido destinado al norte. Después de la boda, se irán. Elizabeth termina sabiendo que la persona que ha encontrado a la pareja y que ha arreglado los asuntos de Wickham ha sido Darcy. Su corazón le decía que lo había hecho por ella, pero la esperanza era reprimida por otras consideraciones, y pronto reconoció que alimentaba su vanidad pretendiendo explicar el hecho por un afecto hacia una mujer que lo había rechazado, afecto que, de existir, tendría que ser capaz de sobreponerse a sentimiento tan natural como el odio a emparentar con Wickham. Ser cuñado de Wickham, cualquier clase de orgullo, tenía que revolverse contra ese vínculo. A él debían la salvación de Lydia, su buena reputación. Cuánto lamentaba haber abrigado sentimientos tan ingratos contra él, todas las palabras insolentes que le dirigiera. Estaba avergonzada de sí misma, pero orgullosa de Darcy. Poco tiempo después, Bingley vuelve al fin al condado. A la tercera mañana de la llegada, Bingley va a visitar a Jane y la acompaña Darcy. Jane no sabe nada del último encuentro de Elizabeth y Darcy, así que supone el horror que sentirá su hermana al verlo. Ambas hermanas están intranquilas, cada una sufre por la otra y por sí misma. Pero para Elizabeth se trata de la persona a quien toda la familia debe el mayor de los favores y a quien ella misma mira con un interés, si no tan tierno, por lo menos tan razonable y justo como el que Jane siente por Bingley. Su asombro ante su presencia en Longbourn, que acaso significara un interés por ella, era casi igual al experimentado en el condado de Derby al percibir su cambio de conducta. Tras palidecer, Elizabeth se ruborizó y una sonrisa de placer añadió brillo a sus ojos al pensar que el afecto y las ansias de él debían de seguir iguales. Pero no quería darlo por seguro. Veré primero cómo se conduce, pensó. Luego será tiempo de abrigar esperanzas. Elizabeth habla lo mínimo que la educación exige. Solo se aventura a lanzar una mirada a Darcy. Este permanece tan serio como de costumbre. En cambio, Bingley parece feliz, y Jane también. Mrs. Bennet los invita a comer a los pocos días. En cuanto se marchan, Elizabeth sale a dar un paseo para tranquilizarse. No entiende por qué Darcy ha permanecido silencioso, con aire grave e indiferente. El martes siguiente se produce la comida. Bingley se sienta al lado de Jane. La conducta de Bingley revela la admiración que siente por Jane. Elizabeth espera poder acercarse a Darcy en algún momento, pero no lo consigue. Piensa que no puede esperar que renazca el amor en un hombre que ha sido rechazado. Pocos días después, Bingley vuelve de nuevo, y solo. Darcy ha ido a Londres y volverá en 10 días. Y al día siguiente se presenta tan temprano Bingley que las señoras aún no están vestidas. A partir de entonces va a menudo, hasta que un día pide verse con Mr. Bennet y le pide la mano de Jane. Jane le confiesa emocionada a Elizabeth que se siente la persona más dichosa del mundo. Bingley se convirtió desde entonces, como era natural, en visitante cotidiano de Longbourn. Solía llegar antes del almuerzo y permanecía siempre hasta después de la cena, a menos que algún desalmado vecino, a quien por ello no podía detestarlo bastante, lo invitara a comer, y eso en caso de que se considerase obligado a aceptar. Ocurren dos cosas extrañas. Por un lado, Elizabeth recibe una visita de Lady Catherine de Bourgh en la que prácticamente amenaza a Elizabeth por querer casarse con Darcy, cosa que ella niega rotundamente. Por otro lado, Mr. Bennet recibe una carta de Colin en la que éste casi da por supuesto que Darcy y Elizabeth van a casarse. El padre llama a Elizabeth para pedirle explicaciones porque todo el mundo cree que Elizabeth sigue despreciando a Darcy. En una de las visitas de Bingley, acompañado por Darcy, Elizabeth decide que ha llegado el momento de poner en práctica su resolución. Se acerca a él y le da las gracias por todo lo que ha hecho. Es usted en extremo generosa como para bromear conmigo. Si sus sentimientos son aún los mismos que en abril pasado, dígamelo de una vez. Mi afecto y mis anhelos no han variado, pero una palabra suya me hará callar para siempre. Ella se esfuerza por hablar y le da a entender que sus sentimientos han experimentado un cambio tan absoluto que no puede por menos que recibir con gratitud y placer su actual declaración. El estado de felicidad que semejante respuesta proporciona a Darcy es enorme y se expresa entonces con la vehemencia que cabe suponer
en un hombre profundamente enamorado. Son tan felices que no pueden ni siquiera mirarse a los ojos. Siguen paseando sin cuidarse de la dirección que llevan. Hay demasiado que pensar, sentir y decir para atender a nada más. Después de andar varias millas lentamente, demasiado abstraídos en su conversación, al mirar sus relojes, ven que es hora de regresar a casa. Querida Lizzie, ¿por dónde habéis estado paseando?, preguntó Jane en cuanto se sentaron a la mesa del comedor con todos los demás. Como respuesta, solo pudo decir que habían andado hasta donde acababa el terreno por ella conocido. Al decirlo se sonrojó, pero nada despertó sospecha. La velada pasó con tranquilidad. Los novios oficiales charlaron y rieron. Los enamorados secretos permanecieron callados. Elizabeth, agitada y confusa, teme cómo va a reaccionar su familia. Por la noche se sincera ante Jane, que no se lo puede creer. Le dice que sabe lo mucho que le desagrada a Darcy, pero Elizabeth le contesta que todo lo que ella sabe y dice pertenece al pasado, que no lo ha amado siempre tanto como ahora, pero que en casos así lo correcto es no tener memoria. Le cuenta que ha ocurrido tan gradualmente que no sabría decirle cuándo empezó. Las dos hermanas se pasan la mitad de la noche conversando. A la mañana siguiente vuelven los dos caballeros. Elizabeth y Darcy se vuelven a ir a pasear y deciden que durante la velada Darcy pedirá a Mr. Bennet su consentimiento. Elizabeth se reserva anunciárselo a su madre. Por la tarde, poco después de que Mr. Bennet se hubiese retirado a su biblioteca, Darcy se levantó y lo siguió. Ella comenzó a sentirse presa de una intensa agitación. No temía la oposición de su padre, pero sabía que se sentiría desgraciado, y el que fuese ella, su hija favorita, quien lo afligiera con su elección, quien provocase en él temores y pesadumbres, la entristecía. Tales reflexiones duraron hasta que Darcy volvió a aparecer y hasta que, al mirarlo, quedó aliviada con su sonrisa. Mr. Bennet le hace prometer a su hija favorita que no solo no odia a Darcy, sino que se casa por amor. Elizabeth le contesta de forma vehemente y solemne, y tras hacer constar la seguridad absoluta de que el afecto de él no es cosa de un día, sino que ha resistido la prueba de muchos meses, y enumerar con energía todas sus cualidades, vence la incredulidad de su padre. Y entonces aprovecha para contarle lo que Darcy ha hecho por su hermana Lydia. Cuando su madre vuelve a su dormitorio por la noche, Elizabeth le da la importante noticia y su efecto es extraordinario. Va desde el anonadamiento hasta la alegría más absoluta. Mr. Bennet echó mucho de menos a su segunda hija. El afecto especial que siempre había sentido por ella lo impulsaba a salir de casa más a menudo que de costumbre. Le gustaba ir a Pemberley, en especial cuando menos lo esperaban. Bingley y Jane compran una finca en un condado cercano y Jane y Elizabeth ven colmada su felicidad al vivir separadas solo por 30 millas una de otra. Aunque Darcy no recibe nunca a Wickham en Pemberley, lo ayuda a progresar en su carrera. Lady Catherine se indigna mucho con el casamiento de su sobrino y por un tiempo cesa toda relación, pero luego la retoman. Con los Gardiner siempre estuvieron unidos por lazos de íntima amistad. Tanto Darcy como Elizabeth les profesaban cariño sincero. Ambos les estaban muy agradecidos, pues no olvidaban que habían sido quienes al llevar a Elizabeth al condado de Derby habían facilitado su anhelado matrimonio. Y así les hemos contado Orgullo y Prejuicio de Jane Austen. Hemos seguido la edición de Penguin Clásicos, con traducción de Ana María Rodríguez e introducción de Tony Tanner, de la que hemos citado varios fragmentos. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con la voz de Carmen Consentino y Eugenio Barona, y la participación de Olga Hernán Gómez. Realización de Mariano Revilla. Edición y montaje de sonido de Pablo Arévalo. Y en las redes, Virginia Díaz Pacheco. Suscríbete a Un libro, una hora.
Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 5 de la mañana. Cadena SER. La radio.